Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que me da de poder compartir en esta hora con ustedes. Y pues, como bien saben, estamos llevando a cabo el tema Yo soy de Jesús. El día de hoy estaremos viendo pues el último Yo soy de Jesús, que Jesús dijo: yo soy la vid verdadera. Así que estaremos hablando de esto, ¿verdad? De yo soy la vid verdadera, palabras que pronunció nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de entrar a este tema, me gustaría que miráramos el siguiente video. Y una torre vigilante. Tenía mi amado una viña en un recuesto tan fértil y puso en ella un lagar y una torre vigilante. La cuidó, la despedregó, todos los días la cuidó. Y ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Y ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Llegó y mi amado su fruto probó. El tiempo de cosecha llegó y mi amado su fruto probó. Solo uvas silvestres, solo fruto malo, no era el fruto bueno que el amado esperó. Oíd, moradores de Sión, que haré a mi viña clamor. Oíd, moradores de Sión, que haré a mi viña clamor. Juzgar entre mí y mi viña. Bueno, pues damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque pues Él nos habla en esta canción acerca de lo que Él espera de cada uno de nosotros. Y
pues precisamente tiene que ver con el tema que vamos a hablar el día de hoy. Así que vamos a estar viendo Juan capítulo 15 del 1 al 17. Vamos a darle lectura. Dice la palabra del Señor: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo os he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Bueno, pues esta es la historia acerca de Jesús, cuando dijo la vid verdadera, y él se refiere a él mismo como la vid verdadera. Él es la vid verdadera. Vamos a ver algunos personajes de esta historia. El personaje principal es Jesús, el cual él dice: yo soy la vid verdadera. El Padre es el labrador, o sea, Dios Padre es el labrador. Nosotros, los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, nosotros somos los pámpanos, o sea, somos los que estamos pegados a la vid, somos como los bracitos de la vid, y pues debemos de llevar fruto, ¿verdad? El fruto se puede interpretar de dos maneras, como nuestras obras y también pues el fruto del Espíritu, ¿verdad? Que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pues este fruto debe permanecer en cada uno de nosotros, ¿verdad? Dice también que ¿quién es el pámpano seco? Pues el que no permanece en el Señor, ¿verdad? El que no permanece en la vid, pues es un pámpano que se seca, y al ser seco, pues está listo para irse al fuego, ¿verdad? Entonces también pues se refleja a toda persona que no está agarrada del Señor, pues se seca, que no permanece en Cristo, se va a secar y va a ser echada al fuego, ¿verdad? Bueno, pues aquí ya tomamos los personajes, y vamos a estar yendo versículo por versículo. Lo voy a hacer de una manera rápida. Comienza Juan 15 verso 1, dice el Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, ¿verdad? Aquí pues el Señor se pone pone su simbolismo acerca de la vid, ¿verdad? Que esta vid pues es una planta que nos da fruto, como lo son las uvas,
Yo creo que las uvas, no sé cuánto les encantan las uvas, pero o sea, están ricas las uvas, y es algo que hace el simbolismo del Señor, y nos dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El labrador es el que precisamente trabaja la tierra, riega la tierra, le pone cobertura a la tierra, es el que la trabaja, y es el que obviamente espera recibir frutos, ¿verdad? Frutos de la vid, y frutos que puedan llevar los pámpanos precisamente, ¿verdad? El verso 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, ¿verdad? Aquí está hablando acerca de estos pámpanos que vienen siendo como las ramitas que salen de la vid. Dice este versículo 2 que todo pámpano que no lleva fruto, el labrador lo quitará, o sea, será quitado de la vid. ¿Por qué? Porque no está llevando fruto, no está produciendo. Entonces pues lo va a quitar. Pero dice: pero el pámpano que sí lleva fruto, dice que lo va a limpiar para que lleve más fruto, ¿verdad? Dice, yo no sé mucho esto de agricultura, pero lo que sí sé es que dentro de las plantas pasa un líquido que lleva nutrientes a los árboles, a las plantitas. Entonces, cuando una rama o cuando un pámpano no lleva fruto, pues se está alimentando del árbol, o se está alimentando de la vid en este caso, pues se está alimentando, le está agarrando nutrientes para que al final no lleve fruto. Entonces esos nutrientes que estuvo agarrando pues no llevaron fruto, ¿verdad? Entonces al momento de ser arrancado o de ser quitado, obviamente ya no va a gastar estos nutrientes, no los va a estar tomando, y estos nutrientes se van a ir precisamente a los pámpanos que sí están en funcionamiento, ¿verdad? Dice esta palabra que Él va a limpiar los pámpanos. Cuando una rama tiene muchas hojas, obviamente todas esas hojas están agarrando nutrientes, ¿verdad? O las ramas. Cuando un árbol tiene muchas ramas, y mientras más ramas tenga, pues los nutrientes se dispersan para todas las ramas. Los que saben de podar árboles saben todas estas cosas, y ellos saben cuándo es el tiempo de podar, ¿verdad? Ellos saben, por ejemplo, cuando viene el otoño, donde los árboles tiran sus hojas y todo esto, a veces para concentrar los nutrientes les es necesario podar los árboles, cortar ciertas ramas. ¿Para qué? Para que esta sustancia, este nutriente que tiene el árbol, se pueda mantener precisamente más en el árbol, ¿verdad? Entonces, en este caso de la vid, pues creo que es algo muy sabio y muy inteligente del labrador, precisamente, donde para que esta plantita no malgaste sus nutrientes en ramas que no van a producir, pues por eso el labrador decide cortar esas ramas. Al cortar esas ramas, los nutrientes se van a enfocar más en las ramas que sí están dando fruto, ¿verdad? Entonces van a ocupar más de estos nutrientes, de esta savia, ¿verdad? Que maneja el árbol o la vid. Entonces es una forma en que pues utilizan los que puedan árboles para el buen cuidado del árbol, ¿no? Entonces dice el versículo 2 que el Padre es el que va a limpiar los pámpanos que lleven mucho fruto. Y hay una declaración que dice nuestro Señor Jesucristo en el verso 3, dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Eso nos enseña a nosotros que la palabra de Dios es la que nos limpia. La palabra de Dios es como un espejo donde nosotros, cuando la leemos, nos habla el Señor a través de ella y nos hace ver o entender si estamos fallando en algo, si hay algo que esté mal, corregirlo. Y es la forma en que el Señor nos limpia. El Señor nos limpia a través de su palabra, a través de su amor,
a través de conocerle, a través de estar escudriñando la palabra. Por eso dice el Señor, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. O sea, la palabra del Señor nos limpia, nos hace entrar en razón. Si somos humildes, obviamente, y nos ponemos en esta posición donde entendemos que la Biblia es la palabra de Dios, y cuando la leemos, Él nos ministra, Él nos habla a través de ella. Yo creo que esa es la actitud que debemos de tener cada uno de nosotros cada que leamos la palabra. El decir, ¿de qué me va a hablar el Señor? ¿Qué me va a ministrar Dios? ¿Qué me va a decir Dios que cambie? Esa debe ser la actitud para leer la palabra. La palabra no fue hecha para pelear, para contender. La palabra no fue hecha tampoco para criticarla o juzgarla. Simplemente la palabra de Dios fue escrita por Él, y la palabra de Dios se cree. Así de fácil, ¿verdad? La palabra de Dios se cree. Y esa es la intención de cada uno de nosotros. Por eso este caminar es a través de la fe. Si uno quiere caminar y quieres utilizarle el intelecto, quieres usar, pues obviamente no vamos a poder creerla si usamos la duda o precisamente la incredulidad. Pues obviamente no va a haber un crecimiento de nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios simplemente se cree. No se cuestiona, sino que se cree y se obedece. Así de fácil, así es el camino del Señor, ¿verdad? Todo lo que dice la Biblia es verdad, su palabra es real, su palabra es verdadera. Y a veces nosotros nos quemamos el coco, ¿no? Nos quemamos el pensamiento, ¿y cómo puede suceder esto? Esto no es posible. Y empezamos a querer cuestionarla, o empezamos a querer pues queremos aplicarla con conocimiento de hombre o con la ciencia. Y en realidad la palabra de Dios es creíble, pues, o sea, es a través de la fe. Y no estoy diciendo que la misma ciencia no la justifica, sino que muchos datos científicos que aparecen en la Biblia, al rato la misma ciencia los termina por confirmar. Entonces, obviamente la palabra de Dios viene de Dios, es real, es verdadera, y pues podrá haber personas que no la crean o que no creen, pero los que la hemos vivido, los que la hemos leído y hemos encontrado que son palabras de vida, que son palabras de vida eterna, que cambian a la gente, y eso no cualquier libro lo hace, solamente la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, vamos a ver el verso 4. Dice el verso 4: permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, ¿verdad? Si a un árbol que lleva fruto le arrancamos la rama, pues obviamente esa rama va a tender a secarse. Necesita toda rama estar pegada al árbol. Una rama que es cortada de un árbol se seca, y al secarse pues es arrojada al fuego. No sirve más que para hacer leña o para hacer un banquito, o algo se puede hacer con esa madera, pero ya no va a volver a llevar fruto, porque lo que la alimenta esa rama, ese pámpano, pues automáticamente ya no está conectada con él, ¿verdad? Por eso el Señor dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, ¿verdad? Entonces el Señor nos está diciendo: permanezcamos en Él, permanezcamos en el Señor, permanezcamos en su amor, permanezcamos en sus enseñanzas, seamos discípulos, no solamente oidores, sino hacedores de su palabra, ¿verdad? Dice el verso 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aquí podemos ver que otra vez se recalca el verso 4. Otra vez vuelve a decir el Señor: separados de mí nada podéis hacer. Que es lo que comentaba ahorita, ¿verdad? Una rama separada del árbol o arrancada del árbol no puede llevar fruto. No puede llevar fruto porque no está conectada al árbol. Dice el verso 6:
El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden, ¿verdad? Hay discusiones a veces en el mismo cristianismo, ¿verdad? De si la salvación se pierde, si la salvación no se pierde. Pero algo que nos dice la palabra, y no nomás en este capítulo, en muchas partes de la Biblia utiliza la palabra permanecer. Permanecer en mí. O sea, que permanezcamos en el Señor. Obviamente la salvación no es por obras, dice Efesios 2, del 8 al 9, para que nadie se gloríe o para que nadie se jacte de ser tan bueno, y porque como yo soy bien bueno, pues me merezco el cielo. No va por ahí, sino que todos hemos pecado, todos hemos estado destituidos de la gloria de Dios, pero viene Cristo, paga por nuestros pecados en la cruz, aceptamos ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz, como dice Juan 1:12, ¿verdad? Dice que a los que le reciben y creen en su nombre, a ellos les da el Señor la potestad y el derecho de ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, qué importante es recibirle, creerle. En una ocasión también le preguntan al apóstol Pedro qué se necesitaba para ser salvo, y el apóstol Pedro dice dos cosas, dice arrepentidos y convertidos, ¿verdad? O sea, ocupamos nosotros arrepentirnos de nuestros pecados y convertirnos al Señor, ¿verdad? Entonces, es la forma en que nosotros, en realidad, es el principio, más bien, es el principio del cristianismo. El reconocer al Señor, decirle, ¿sabes qué? Yo he fallado, he cometido muchos pecados, perdóname de mis pecados, se los entregamos al Señor y pedimos perdón a Dios y lo recibimos, creemos en Él, y de ahí en adelante ya es cuando comienza la vida cristiana. Es el nuevo nacimiento apenas, el aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, para que de ahí en adelante ya el Señor empiece a hacer cosas en nuestras vidas, ¿verdad? Por eso el Señor dice en el verso 6 de Juan 15, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Aquí es importante ver el simbolismo de que los echan en el fuego y arden, ¿verdad? Porque aquí se puede asemejar o a dar a entender que está hablando del infierno, que está hablando del infierno. Si nosotros ya somos salvos y ya estamos conectados a la vid, que es el Señor, tenemos que permanecer en Él. Tenemos que permanecer en Él, porque si no permanecemos en Él, nos vamos a secar y vamos a hacer la función de leña, vamos a hacer la función de ir llevados al fuego, ¿verdad? Donde dice que pues arden, estos pámpanos secos arden en el fuego. Entonces, no les digo esto para atemorizarlos o que uno diga, ay, voy a permanecer en Jesús por miedo, porque obviamente no imagínense que todas sus amistades, imagínese usted que que en su matrimonio, imagine usted que usted tenga amistades por miedo, que usted esté casado con miedo, o que usted conviva con una persona por miedo a que le vaya a suceder algo. Obviamente esa no sería, yo creo, una amistad sincera. O en un matrimonio, ¿no? Estoy casado porque tengo miedo a que el cónyuge me vaya a hacer esto, me vaya a hacer esto otro. Entonces, en realidad eso no es sano y no proviene de Dios. De parte de Dios, Dios no está diciendo que a través del miedo nosotros debamos de estar permanecer en el Señor, ¿verdad? Simplemente, pero está platicando acerca de lo que sucede cuando algo se seca. O sea, cuando algo se seca, cuando un pámpano se seca, no sirve más que para leña, ¿verdad? Entonces debemos tener mucho cuidado nosotros. Si aquí nos compara el Señor con pámpanos, pues hacer pámpanos que llevemos mucho fruto, hacer pámpanos que llevemos el fruto del Espíritu Santo, que hagamos buenas obras. Como comentaba ahorita, obviamente las obras no salvan, las obras no nos salvan,
pero porque tenemos a Dios en nuestro corazón, Dios es amor, nosotros vamos a manifestar amor. O sea, las obras es el resultado de tener a Dios en el corazón. Las obras no solamente la hacen las personas que están bien con Dios. Hay personas que pueden ser malas y ellos hacen obras, pero no por eso van a recibir la salvación. Pues, o sea, el único que nos puede dar salvación es Jesucristo. No hay otro, no hay obras que hagamos. Yo creo que todos hemos escuchado personas que tal vez nos digan o que le digan a otras personas: ay, por haberme hecho este gran favor, te vas a ir al cielo con todo y zapatos. Pero como comentaba ahorita, o sea, el cielo no se gana por las obras. El cielo se gana a toda aquella persona que reconozca a Jesús como su único y suficiente Salvador. El verso 7, hay un versículo que este versículo yo creo que les va a gustar a todos. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho, ¿verdad? Este versículo es un versículo que nos hace ver la acción y la reacción. Es un versículo que nos dice: si tú haces esto, vas a recibir esto. Y nos pide que hagamos dos cosas. Número 1, permanecer en el Señor. Y número 2, que su palabra permanezca en nosotros. ¿Ok? Entonces, debemos permanecer en el Señor. Y punto número 2, que sus palabras permanezcan en nosotros. Es que hacemos estas dos cosas, dice el Señor: pedir todo lo que queréis y os será hecho. Obviamente lo que vamos a pedir, pues tiene que ir de acuerdo a la palabra. Porque precisamente si la palabra está en nosotros, vamos a pedir de acuerdo a la palabra. Y dice la palabra que nos será hecho, ¿verdad? Entonces, hay un versículo por ahí, no lo tengo ahorita en la mano, pero este versículo dice que a veces no recibimos porque pedimos mal. Porque a veces nos preocupamos más por nuestros deleites, por nuestros placeres de la carne, que cuando hacemos oración pedimos por esas cosas que en realidad, no digo que no pidamos, pero hay cosas, pienso yo, más importantes por las que pedir. Tenemos que pedir por la paz, tenemos que pedir por la salvación, tenemos que pedir por sanidad. Y a veces no ocupamos ni pedir, a veces simplemente en la oración solamente sentimos, o el Espíritu Santo nos hace sentir que en ocasiones solamente darle gracias a Dios nada más. A veces en vez de pedir, a veces, pero eso ya nos va a ir guiando el Espíritu Santo. A veces uno solamente con decirle gracias Señor por lo que has hecho en mi vida, gracias Señor porque me has cambiado, gracias Señor porque tú me ayudas, gracias Señor porque veo tu bendición sobre mi vida, gracias por tu paz, por tu amor, porque me sanaste, gracias porque haces esto otro. Entonces, todo lo que nosotros pidamos tiene que ir de acuerdo o alineado a la voluntad de Dios, y el Señor nos dice que no pidamos siempre sea el pedir, Señor, te pido por un carro, Señor, te pido por una casa, Señor, te pido por tener. Cuando no oramos por el vecindario, cuando no oramos por la salvación de tal vez algunos familiares, entonces en el orden de prioridades es que uno debe de pedir, ¿verdad? El verso 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, ¿verdad? Dice aquí que el Padre es glorificado cuando nosotros llevamos mucho fruto, cuando nosotros damos frutos de amor, frutos de arrepentimiento, cuando llevamos frutos que glorifican al Padre, pues él se goza, ¿verdad? Y dice, el Señor también dice que el Padre también es glorificado cuando nosotros somos sus discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un alumno que se comporta como su maestro. Ese es un discípulo,
que imita a su maestro. Entonces, el maestro aquí pues es Jesucristo. No, yo creo que no hay mejor ejemplo o un maestro tan grande que nos enseña acerca del amor, acerca del perdón, acerca de la salvación, como lo es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, el Señor, por ahí un versículo, está Marcos 16, habla acerca de que la gran comisión, la cual es ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, haciéndolo mis discípulos, dice el Señor, ¿verdad? Dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, no fuimos llamados o no vamos a dar el mensaje solamente para que Jesús tenga seguidores, o para que Jesús tenga músicos, para que Jesús tenga líderes. El mensaje que el Señor nos está diciendo es ir y hacer discípulos, discípulos, discípulos. Entonces esa debe ser la visión de cada uno de nosotros, no solamente ser seguidores de Jesús, sino ser discípulos. Ahí podemos ver nosotros la profundidad de la intimidad en Dios. Dios tiene seguidores, de esos seguidores tiene discípulos, de esos discípulos tomó apóstoles, y de esos apóstoles tomó a 3 para que todavía estuvieran en un círculo más cercano, ¿verdad? Entonces, hay una alabanza que me gusta mucho y dice este canto que Dios no tiene favoritos, que Él tiene íntimos. Y eso es verdad, y no es porque Él haga acepción de personas, simplemente hay que ver quién se le acerca más a uno, ¿verdad? Yo creo que los que tenemos la dicha de ser padres, bueno, yo solamente tengo un hijo, pero a mí me tocó ser hijo. Entonces cuando yo era hijo, yo a veces sentía que mis padres tenían favoritos, y obviamente pues no era yo, así lo sentía yo en aquel momento, ¿no? Y lo que me decían ellos es que tu hermano no se comporta como tú, o sea, ¿verdad? Entonces, a veces uno piensa que Dios tiene favoritismos, pero no es eso, sino que hay personas que buscan más a Dios que otros. Hay personas que no se levantan de la cama sin primero no hacer una oración a Dios, sin primero no agradecer a Dios. Entonces, por eso no es que Dios tenga favoritos, sino que Dios tiene íntimos. Dios está con los brazos abiertos para recibir a todo aquel que a Él venga. Entonces el problema más bien viene siendo de parte nuestra, ¿verdad? De nosotros, ¿quién se quiere acercar a Dios? De nosotros, ¿quién quiere pasar tiempo en intimidad con Dios? ¿Quién quiere pasar tiempo en los brazos del Señor? Y muchas veces nosotros no lo hacemos, a veces por X o por Y. Tengo mucho trabajo, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro, y ahí se nos va el día, haciendo actividades, afanados, y Dios buscando cada momento para Él dialogar con nosotros. Pero hay personas que se hacen el espacio, hay personas que dicen, de tales horas a tales horas voy a entrar en intimidad con Dios, voy a doblar mis rodillas, voy a orar, o no necesariamente doblar las rodillas, pero el orar, el decir, de este tiempo es mi momento con Dios, es el momento que yo he estado esperando todo el día, donde puedo cerrar la puerta de mi cuarto y platicar con Dios, cantarle a Dios, adorar a Dios, leer su palabra. Entonces, eso es lo que hace un discípulo, eso lo hace un discípulo. Entonces el llamado de Dios es para que nosotros seamos discípulos, ¿verdad? Y que el nombre del Padre sea glorificado. Vamos a ver el verso 9. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanecer en mi amor, ¿verdad? Qué hermoso es, hermanos, esto que así como el Padre amó al Hijo, dice el Hijo que también Él así nos ama a nosotros. Y no solamente nos ama, sino que nos dice, permanezcan en mi amor. O sea, no se salgan de mi amor, permanezcan en mi amor, dice el Señor. Dice aquí otro versículo con
con mandamiento y promesa. Dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, ¿verdad? Dice el Señor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, dice el verso 11, ¿verdad? Dice aquí el Señor, dice que si guardamos los mandamientos, permanecemos en su amor, así como Él ha guardado los mandamientos del Padre y permanece en el amor del Padre. O sea, Jesús permanece en el amor del Padre. Algo que me llama mucho la atención y es precisamente este versículo, Juan 15, dice un versículo por ahí que Jesucristo no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces, Cristo vino a cumplir tanto los 10 mandamientos como las 613 leyes que había en el pueblo de Israel. Pero me llama mucho la atención que aquí dice, yo he cumplido los mandamientos de mi Padre, y también dice que nosotros debemos de guardar sus mandamientos. Es lo que comienza diciendo el versículo 10, dice, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos del Padre y permanezco en su amor, ¿verdad? Entonces aquí hay una diferencia entre los mandamientos del Padre y los mandamientos de Jesús. Los mandamientos de Jesús se resumen en dos mandamientos. Uno precisamente que va dirigido a Dios y otro que va dirigido a las personas que nos rodean, ¿verdad? El primer mandamiento que nos dice Jesús es: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Algo que aprendía de estos dos mandamientos, que podemos ver la cruz de Jesús en ellos. Porque el primer mandamiento nos dice: ama a Dios sobre todas las cosas y ama a todos tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces, amar a Dios y amar al prójimo. Y eso nos enseña Jesús. Y no estoy diciendo que ¿qué pasa con los 10 mandamientos donde dice pues que no mentirás? ¿Qué pasa con el mandamiento que dice honra a tu padre, a tu madre? Con estos mandamientos sí los podemos romper. Obviamente no, porque al amar a Dios y al amar al prójimo vamos a estar cumpliendo los otros 10 mandamientos de la ley. Porque si amas a Dios y amas al prójimo, no vas a querer hacer nada en contra del prójimo, porque tú amas al prójimo y no vas a querer dañar a tu prójimo, ¿verdad? Entonces, el verso 11 dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro del cristianismo o dentro del ser cristiano hay un gozo. Hay un gozo dentro de nosotros. Y ese gozo, el gozo y la felicidad son dos cosas muy diferentes. La felicidad te la puede ocasionar algún objeto, te la puede ocasionar tal vez alguna persona, pero la felicidad no es eterna. La felicidad es efímera. Y podemos ver que el gozo del Señor, ese gozo es eterno. El gozo del Señor no está... el gozo del Señor no está condicionado a si me va bien o me va mal. El gozo del Señor va más allá que las circunstancias. Circunstancialmente nos puede estar yendo mal, pero en el gozo del Señor podemos ver nosotros que Él es el que nos bendice. El gozo del Señor es más espiritual. El gozo del Señor tiene que ver más con nuestra alma, con un gozo eterno, con el gozarnos al sabernos perdonados, el saber que Él está con nosotros. Son cosas que no tienen precio, son cosas que no se pueden comparar, y eso es lo que nos produce gozo. El gozo no es saber que estamos enfermos. El gozo es saber que Jesús nos puede sanar, pero si no lo hiciera, nuestro gozo es que un día lo vamos a ver y que estaremos delante de Él. Entonces el gozo va más allá que la felicidad.
y nos hace ver el mundo o lo que nos rodea de una forma distinta a como lo ven las demás personas. Este es mi mandamiento, dice el verso 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Qué tanto no nos amó Jesús que hasta dio su vida por nosotros? Debemos demostrar cada uno de nosotros el amor los unos con los otros. Jesús varias veces toca este tema porque creo yo que es muy difícil que como humanos podamos amar a los demás humanos. Dice la palabra de Dios que qué chiste tiene el amar al que te hace bien. El que te hace bien lo amas y tú dices, este sí lo amo porque me es de bendición. Pero el Señor dice, ama a tu enemigo, ama al que tú sabes que no te ama, a esa persona ámala, ¿verdad? Entonces el Señor nos da la fuerza y el Señor nos hace ver o nos ayuda a ver que nosotros, si lo amamos a Él, vamos a poder amar a todas las personas. ¿Por qué? Porque Él está en nosotros y Él es el que nos ayuda a amar. Verso 13 dice el Señor, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. No hay más grande amor que el que lo demuestra dando la vida por sus amigos. Y Jesús lo demostró en la cruz del Calvario, dando la vida por nosotros. Y esta parte o este versículo me hace ver cómo Dios busca una amistad entre nosotros y en Él. Un amigo. Dios busca que tú y yo seamos amigos. Dice el verso 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Verdad? Esta amistad pues es una amistad con requisitos, ¿verdad? Somos amigos de Dios si hacemos lo que Él nos manda. Y dice el Señor, el verso 15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos. Porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer, ¿verdad? Él nos ha revelado todas las cosas que ha recibido del Padre. ¿Por qué nos la ha revelado? Porque nos considera su amigo, su amigo, su amigo. Estas palabras en realidad, y luego dice que un amo o un señor no está obligado a decirle a los súbditos o a platicarle los planes que tenga y los planes que quiere hacer. En realidad no está obligado. ¿Por qué? Porque pues son sus subordinados. Pero aquí Jesús dice, ustedes no son mis subordinados, ustedes son mis amigos, porque yo les he dado a conocer todas las cosas del Padre. Entonces, cuando veo esto, digo yo, qué grande es el amor de Dios, creador del universo, creador de la tierra, creador de lo visible y de lo invisible. Se hizo hombre, vino y padeció como hombre, y en ese amor nos considera su amigo. O sea, Dios el Todopoderoso te considera a ti su amigo. Su amigo, el cual le ha revelado todas las cosas a través de su palabra. A través de la palabra del Señor, Él nos revela todas las cosas, los planes que Dios tiene para el hombre. Dios nos revela cómo fuimos creados. Dios nos revela a través de la Biblia, pues cómo el hombre se ha comportado. Pero también nos revela ese amor que Él tiene para cada uno de nosotros, y por qué Él vino a morir por nosotros, y cómo Él nos regala ese amor. Y no solamente eso, sino que nos llama amigos, ¿verdad? El verso 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Vuelve a decir otra vez eso.
todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él nos lo dé. Por eso cuando oramos, la mayoría de las oraciones cuando terminamos decimos en el nombre de Jesús, amén. Obviamente esta oración, las oraciones que hacemos deben ir alineadas a la palabra del Señor. No son palabras mágicas, no la decimos como un rezo o como palabras así, sino que son palabras que tienen poder, porque en el nombre de Jesús hay poder. Y son palabras que decimos porque precisamente la palabra del Señor dice que lo que pidamos en su nombre, Él lo hará. Pero como comentaba ahorita, o sea, lleva requisitos este versículo, ¿verdad? Dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. O sea, si llevas fruto, si llevamos mucho fruto, es cuando podemos pedir al Padre en su nombre y Él nos lo va a dar. El verso 17 y por último dice, esto os mando, que os améis unos a otros. En este capítulo varias veces se refiere Jesús al amor al prójimo. Al amor al prójimo. Y otra vez lo vuelve a recalcar nuevamente y nos vuelve a decir que nos améis los unos a los otros. Yo creo que es algo muy difícil, lo que nos cuesta trabajo, el amarnos los unos a los otros. Como comentaba ahorita, es fácil amar con quienes nos identificamos o con quienes nosotros pudiéramos llevar cierta amistad o cierta identificación, pero con aquellas personas que tal vez sentimos rechazo o que no nos creen lo que decimos, o que tal vez nos hayan hecho algo, y uno tiende a alejarse de estas personas, ¿verdad? Por el bien mental o por lo que uno quiera. Pero aún así dice el Señor, ámense los unos a los otros, ámense los unos a los otros, y es lo que debemos de hacer, ¿verdad? El amarnos los unos a los otros, ¿verdad? Así que conclusión y aplicación de todo esto es: no nos alejemos del Señor, no nos alejemos, porque apartados del Señor nada podemos hacer. Él es la fuente de vida, Él es la vid, nosotros los pámpanos, de Él nosotros nos alimentamos, Él es quien nos tiene vivos espiritualmente hablando, de Él nuestros espíritus son vivificados, en Él habitamos, en Él estamos confiados. Así que fuera de Él nada podemos hacer. Él es el que nos da amor para nosotros poder dar amor. Así que pues Dios me los bendiga. Les dejo con este mensaje de no apartarnos del Señor. Él es la vid, nosotros los pámpanos. No nos podemos separar. Si nos separamos de Él, pues nos secaremos, no llevaremos fruto y seremos echados a donde hay fuego y donde estos pámpanos secos arden. Así que pues Dios me los bendiga, echémosle ganas, hay que gozarnos, como leíamos ahorita, el gozo del Señor es nuestra fortaleza y su gozo permanece para siempre en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Así que pues Dios me los bendiga.